En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que puedes decir lo que quieras, pero los que me escuchan van a ir entendiendo después lo que se le viene encima y por qué. Pero vamos despacio para seguir lo que decía la Virgen. Lo más importante es la voluntad de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero la voluntad de Dios no pasará. Entonces, si miramos desde Abraham, cuando el Padre le había dicho, deja tu casa, tu pueblo, y camina, deja y ve. El Padre le había dicho, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Una promesa del Padre. Deja y ve, y yo multiplicaré tu descendencia. Ahora estamos hablando de los grandes hombres, pero vamos a ir despacio. Que me quema el estómago el Espíritu Santo. Yo sé que me vas a entender y vas a entender todo después de esto. Deja a tu casa, tu padre, tu madre, tus hermanos, para que Dios multiplique tu descendencia. Abraham con toda fe dejó la idolatría de su pueblo, siguió, caminó. Y el Padre, el Padre caminó con Abraham. Luego pasó a Isaac, la bendición de Abraham. Luego a Israel, Jacob. Los grandes hombres que escucharon al Padre e hicieron. No sé por qué quiero decir que cuando el arcángel Rafael vino junto a Tobías veía que el arcángel comía delante de ellos, pero era una figura. Por mi experiencia le digo que muchos están recibiendo a arcángeles, a ángeles, como Gabriel a Nuestra Señora, porque aquí estamos, aparición diaria, bueno, y no lo están reconociendo. Claro que el enemigo existe, pero pedir el don del reconocimiento ahora. Cuando Abraham, Isaac, Jacob, Israel, el profeta Elías dice a Ahaz, da tiros hacia el norte, qué sé yo. Y el rey sacó la flecha y dio 3 tiros. Y le dice el profeta, por no haber dado 5 o 6 vendrá sobre ti los enemigos, ya que nos sobra la bala aquí la bala es la palabra de Dios. Cuando los grandes hombres desde Abraham, Isaac, Jacob, Israel, podemos ver la vida de Elías, que dijo a Eliseo contempla, y empezó a contemplar y vio que una multitud de ejército contrario venía para apresar a Eliseo. Y Eliseo oró y dijo al Padre, haz que vea. En ese momento se le cae la escama y vio que carros de fuego, caballos de fuego, multitudes, el ejército de Yahvé venía
para ayudar al profeta Eliseo. Los grandes hombres que hicieron la voluntad de Dios, podemos ver, el pensamiento era de David. El pensamiento es de David, la construcción. Pero el que construyó fue Salomón. Pero ¿por qué David, siendo su pensamiento, su idea, no construyó la casa de Yahvé, del Padre? Porque estaba en tiempo de guerra. Y esa es mi preocupación aquí. Yo escucho los corazones por la gracia de la Virgen. Ellos piensan que yo me quiero adelantar a la Virgen, que yo quiero hacer, ir delante. Eso es lo que piensa el pueblo. Pero ellos no piensan. Hay muchos que no me quieren porque no entienden al Padre. Pero una cosa es querer y otra cosa es Dios. La voluntad de Dios. Ellos piensan que yo quiero adelantarme a la voluntad de Dios. Pero bastaba ver en el tiempo del COVID, de la vacuna y ahora de la guerra, cómo ellos pedían a Dios auxilio, pedían a Dios que hiciera su voluntad, clamaban a Dios. Y ahora que Dios extiende los brazos, las manos, hasta las piernas para ayudarles, no responden por temor. El único que le ataja es el miedo, el miedo. Ahora, supongamos que, yo no sé, estoy rodeado de bien y mal. ¿Qué puede pasar mañana? Pero que Dios permita que me entreguen en las manos de sus enemigos. Un dolor tremendo, hermanos, por no haber respondido. En vez de nosotros estar en la vida, en la historia de los santos, que hemos hecho la voluntad. Y entonces, ¿por qué aquí? Porque un día estaba un estadounidense, estaba sentado en el Chrysler y decía en su corazón: nosotros no necesitamos. Y dijo el Señor, respondió: lo que ellos necesitan es una ayuda espiritual. Un día tuve una visión, vi que una persona se estaba casando y dijo el Señor, no pensó lo que iba a hacer. O sea que se casó sin pensar. Y lo que nuestros hermanos estadounidenses, con todo respeto, lo que necesita es alguien que le enseñe a pensar antes de hacer las cosas. Que piensen un poco lo que van a hacer. Pensar en tu hija, en tu esposa, o en tu trabajo, o en ti mismo. Y si crees en Dios, entrar en pensamiento, dice aquí. Pero nuestro tema es, para no desviarnos tanto, la voluntad del Padre. Ya vemos desde los grandes hombres, hermanos y hermanas, David, que no perdía ni una guerra, Salomón, no hay mayor sabio ni habrá, decía el Señor. ¿Y por qué no el profeta Juan el Bautista? Señor, ¿cuándo vendrá Elías? Y Jesús responde, Elías ya vino, era Juan. ¿A quién más podemos tener como luz? Grandes hombres que dieron hasta su vida. Eliseo, Jeremías, antes de que te formaba en el vientre de tu madre, ya te conocía, porque aquí aman mucho a los profetas y a los grandes padres. Aquí tienen un amor tremendo a los sagrados, los buenos.
Abraham, Isaac, Jacob, Israel, Ezequiel, Elías, Eliseo, Jeremías, ve y contempla, decía el Padre a Jeremías, al alfarero. Y así es el Padre con la creación. El alfarero es el Padre. Fue a contemplar y ahí el Padre le había explicado qué puede decir el vaso al que construye, la diferencia que hay entre el constructor y el construido. Pero ¿por qué el Padre no obliga a los hombres a hacer su voluntad? Porque si no, no sería Dios. Decía la Virgen en el mensaje de Nuestra Señora, dice que Dios es alegría. En un mensaje encontré, Dios es alegría. Tú tienes a Dios en tu corazón. Habla directo a Dios en el corazón, que Él escucha. Pero aquí no vamos, como decía él, no seas atrevido en palabras y perezoso en obras, sino que estamos hablando aquí de los que hicieron la voluntad de Dios. Por ejemplo, tenemos la historia del apóstol Santiago. El apóstol Santiago tampoco querían hacer la voluntad de Dios, hasta que en vida la Virgen se aparece. Pero ¿cuál es la diferencia conmigo con el apóstol Santiago? Que ese era el único que Dios le pedía a Santiago para hacer. Pero en cambio a mí me están esperando otro rebaño. Me esperan. Están clamando día y noche la misma bendición. Porque lo que comenzó aquí, hermanos y hermanas, con mucho amor y paciencia les digo que yo no tengo nada que perder. Pero yo veo que ustedes tienen mucho que perder. Tienen familia, hijos, hijas, trabajos, amistades, tierra, casa. Y en el momento cuando el diablo los atacaba por el COVID, la guerra biológica, ustedes pedían auxilio al Padre. ¿Dónde está el Padre? Padre, ayúdanos. Padre, haz algo. Escúchanos. Y ahora el Padre se les da a conocer. Porque si uno mira la vida de Moisés, hermano, no sabían ni hablar. ¿A qué nombre iré a predicar a tu pueblo? Tartamudeaba, no sabía qué palabra decir a su pueblo. Y Dios suscitó a Aarón, un sacerdote que sabía hablar. Y aquí Dios no se nos da amablemente, sencillamente, directamente. Es como que vino Juan el Bautista que no comía y decían es un demonio. Bueno, yo antes, no tanto ahora que me he visto bien, la gente no se hace del chusco, qué sé yo. Y antes me vestía mal y es un loco. O sea que eso no es la esencia. La esencia es Dios. Y ustedes van a decir, pero no llega a sus palabras. Hermanos y hermanas, más que esto, Dios ya no es Dios, ya es el diablo, ya es el Padre. Si yo viniera a hacerle bim, bam, bum, 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 y cuando venga otro profeta, ¿cómo lo van a escuchar? Cuando venga otro sacerdote de Dios, otro enviado. Aquí tenemos aparición diaria
Lo extraordinario sigue todos los días. La aparición. Ustedes creerían que yo llegaría hasta aquí si no fuera por el Padre. Para los que dicen Medjugorje es muy lejos, escuchen. La Navidad pasé en el aeropuerto y el Año Nuevo en avión. En 6 días llegué aquí, sin dormir y sin comer. 60 días de ayuno. Es como, ya que aquí veo que se utiliza mucho el ómnibus. La goma es el que está salvando la vida, la rueda, la goma, esta goma, una goma. Y tiene un buloncito 4 o 5 y un hierro que lo castra. Pero el ómnibus tiene un eje y yo escucho, aquí los ómnibus son automáticos. Cuando vienen cargados y van a dar hacia abajo, hace un ruido y empieza a forzar el eje, pidiendo auxilio. Y viene lleno de almas en ese colectivo. Bueno, en avión es 2 horas de viaje para llegar aquí, de 2 o 3 horas, es más rápido. Pero también, si uno mira cómo el ómnibus trabaja, aquí es todo automático, decir. Pero sin fe lo que está moviendo a ese ómnibus, a los que vienen, a los que van, es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo mismo. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre y no iré hasta que Él cumpla su voluntad, si no permite otra cosa. Ahora, ellos ya saben, la nueva orden lo que quiere es deportarme en Brasil. ¿Por qué en Brasil? Porque ahí seguro que me van a matar. Es según el pensamiento de ellos. Pero ¿por qué Dios Padre pide aquí? Me viene esto. 40 años de aparición, ya la comida, la bebida, la ropa, debería de ser añadidura. Busquen primero, como decía, del mar salió codorniz, comida, y abatalló al pueblo de Israel, a los que caminaban. Pidieron carne al Padre, y el Padre, ¿qué hizo? Del mar sacó codornices y les dio hasta saciarse. Aquí eso debería de ser añadidura. Porque primero está la voluntad de Dios. Pero ¿por qué el hambre está viniendo encima de ustedes? Porque el hambre es un castigo de Dios. ¿Por qué y para qué? Escuchen bien. Por no hacer la voluntad del Padre. Si viniera un sacerdote aquí, hiciera lo mismo, un obispo, un cardenal, tampoco le creerían. Tampoco harían. Pero Dios, que utiliza a los necios para avergonzar a los sabios, y a los débiles para avergonzar a los fuertes. ¿Por qué nosotros condicionamos a Dios como Él quiere que sea? Pablo, que hizo la voluntad del Padre, escuchando a Cristo. ¿Por qué me persigues? Me decía el Señor, van a querer vengarse aquí. Y si ustedes vieran las trampas, las persecuciones, todo lo que hemos pasado con el Señor sabe, día y noche. Si a lo menos creyeran en mi secuestro, en mi tortura, en la vida que estoy llevando, ya sería esto por añadidura, lo que he dejado y lo que estoy y lo que va a hacer Dios. Ya Dios le ha dado la prueba al mundo, sea quien sea, que está con nosotros.
Ahora solo falta que nosotros hagamos su voluntad. Hay un dicho que dice, esfuérzate que te ayudaré. Pero antes de que nosotros nos esforcemos, ya Dios nos había ayudado. Ya Dios nos está dándonos la vida, el trabajo, la fuerza, la ropa, el alimento, como decía uno. ¿Les va a hacer llegar a la inteligencia? Sí. Es lo que Dios quiere, que lleguen a la inteligencia. Aquel que sirve a Dios es el inteligente. Y un paso más a la sabiduría. Supongamos, dice, un carpintero. El carpintero va y cierra el árbol, echa el árbol, construye un mueble. De lo que le sobra hace comida, leña, y luego hace una madera para adorar, no para venerar. Otro más tonto invoca en su buque lleno de carga a uno menos que su buque, más tonto que el otro. Y eso nosotros estamos haciendo, adorando al hombre con el miedo. El miedo también es una adoración al hombre, antes que a Dios. Nosotros vemos en el pueblo de Israel cuando Egipto, Ramsés, no quiso hacer la voluntad del Padre, los castigos que se le venían, el hambre, la rana, los mosquitos. Dios convirtió el agua en sangre. Los animales atacaban al pueblo. Ese animal puede ser el asalto, el robo, los problemas dentro de la familia, los demonios. Ay de aquel que quiera asustarme, decía el Señor. Tendrán largas noches. ¿Y los demonios? Pero eso pertenece al Señor. Pero escuché una palabra del Señor que tendrán una larga noche y los demonios lo hará perder su sentido. Ellos quieren hacer perder el sentido al profeta de Dios, pero el sentido no se pierde con los demonios. Cuando uno hace la voluntad de Dios, no hay sabiduría ni inteligencia que valga ante la voluntad. Para mí eso es un exorcismo, nada más. Yo vengo y siempre estoy en medio de demonios. Para eso está el exorcismo. Cuando el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios, el Padre sabe dónde, cuándo y cómo. Vemos claramente cómo en el pueblo de Egipto, por boca de Moisés, había pedido a su pueblo para que caminara y lo adorase en el desierto. Durante 40 años, aquella generación empezó a caminar. Luego Dios envió a Josué. Josué vio al arcángel San Miguel. Miren, hermano, yo no le estoy sacando nuestro poder, son los ángeles, los santos y los profetas. Aquí no somos ignorantes. Sí, está la persecución, pero para eso está Dios, para protegernos. Ellos quieren desviar la voluntad de Dios. Su lucha es contra Dios. Josué vio al arcángel San Miguel cuando desenvainó la espada y le dice, iré delante de ti. Porque Jericó tenía un muro enorme. Ese muro aquí es el miedo. Aquí nosotros no tenemos ningún muro. Debemos hacer un muro. Pero ese muro se llama miedo aquí. La gente tiene miedo a la cárcel, a la muerte, a esto, que aquello. Cuando van al suicidio. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, ¿qué pasa? Voy a
a utilizar la técnica de Elías. Tú eres Judas y voy a darte solamente 2 razones. El adulterio, dice el sabio, es la traición a Dios, a tus hijos, a tu familia. Ve, busca la palabra de Dios que puede educarte. El adúltero es traidor, dice el sabio. Primero a Dios, a su familia. Tú eres Judas por no querer hacer la voluntad de Dios y más perseguir a los que quieran hacer su voluntad, que es peor aún. Aquí se aclara lo que Elías decía a aquel rey de Israel. Tú eres. Esta es la razón. Porque a mí nada, mi conciencia me acusa. Nada. Por más de que haya persecución ahora. Por más de que los enemigos. Porque Dios está glorificando ahora. Dios envía a sus profetas. Envía a sus ángeles. Envía su castigo. Envía su bendición. Y el pueblo. Porque aquí hay una enseñanza. Tienen una. Sí. Del anticristo. Escúchenme bien para que yo le entiendo a ellos. Ellos tienen preparación en contra de Cristo, no a favor de Cristo, exagerando o disminuyendo, nunca haciendo la voluntad de Cristo. Ellos piensan que yo soy el que quiero descomponer y el que está en contra, mientras que ellos, recién escuché, no están respetando más. Sí, Dios es respeto, Dios es alegría. El que tiene alegría en su corazón tiene alegría. Dios es paz. No ves los frutos, la alegría. En la mañana tenía un pensamiento y decía, aquí es Navidad. ¿Qué es lo que está pasando? La alegría que hay, el movimiento, el entusiasmo, la fuerza, la oración. No hay hombre más piadoso, más poderoso que el piadoso. Parece Navidad aquí, de tanta alegría que hay. Y como si estamos recién en mayo. En mayo recién. Pero ellos ya quieren echarme, ya quieren que... Pero el demonio, en el Evangelio dice, hermanos, que el demonio sale, va a buscar 7 peores y vuelve. Ahora todo alegría, paz, amor, porque se está denunciando, se está trabajando para que haya paz, alegría, amor. Pero el día en que los demonios vuelvan será 7 veces peor. ¿Y cómo? Triste, vacío, lluvia, brujería, pavor, amenaza. Se pelearán entre sí, odio. Porque como decía ellos, vamos a deportarlo ahí. Bueno, si Dios permite, no hay. Morir aquí o allí es lo mismo que morir. No hay nada de diferencia. La diferencia es Dios. Si aquí se hace la voluntad de Dios, eso añadido será, por añadidura. Pero si nosotros no llegamos a la inteligencia, si tú no contemplas a tu hija, como dice el sabio, si tienes una hija, cuida su virginidad y cásala cuando llega a la edad y harás una cosa importante, pero da a un hombre inteligente. Si tiene la vocación de casarse, cásala. Mejor que estar ardiendo. Cásala, pero dale a un hombre inteligente. Lo mismo pasa cuando uno es vocacionado. La oración es Dios. El que reza se hace uno con Dios. Y es Dios el que mueve todos los corazones. Las personas, los animales, las cosas. Es Dios el que mueve desde un oriente hasta otro oriente.
Decía el, decía el Señor, la reina de Saba vino para ver desde el otro oriente la sabiduría, se sentará en el trono para juzgarle a ustedes que viven aquí. Nosotros vivimos, pero si no hace la voluntad. Otro dice, es más lindo que tú, ya hemos visto otro más lindo. La hermosura está en el alma, en el corazón. Ya es mucho con tanto enemigo que tengo con mi presencia. Para mí ya es mucho. Como decía, lleno de estadounidenses, informantes de todos los países. Como me decía el Señor, estos solamente vienen para saber cómo es que aguantas tanto. ¿Cómo es que aguantas tanto? ¿Cómo, cuándo, cómo, dónde? Para llevar, para ellos es dinero cada vez que ve y escucha. Para ellos es dinero. Pero aquí está la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere, puede. Y cuando el hombre se decide a hacer su voluntad, porque ustedes serán engañados, les sacará la gracia que Dios les envía y quedarán como antes. Triste. De 1 al 6 alegría, luego todo el año tristeza. ¿Y cómo así? Aquí todos los días recuerden, hermanos, que fue un hombre quien puso una fecha al Medi Festival. Pero aquí está Dios, alguien mucho más importante que los hombres, que los santos. Todos los días, ¿qué se hace? Gozo, alegría, fiesta, paz, amor, lucha. Todos los días, Dios es constante. No crean ustedes que solamente y luego llega y termina y ya termina. No, es porque no viven el momento, el presente, el ahora. El momento, momento a momento, día a día, constantemente. ¿Qué se hace en esos días? Una fiesta total. Y decía yo, el que no venga este año en el Medi Festival, sea anatema. Y sacaré una carta apostólica para que sea decapitado en plaza pública, por decir. Porque tanto así Dios se nos da y se nos está dando, que después de esto no sabemos, hermano. Yo ya no sé qué va a pasar de mí teniendo tantos enemigos dentro y fuera de la familia. No sabemos qué Dios. Y entonces lo que nos sobra ahora es hacer su voluntad. Dejen que los enemigos, que cuando nosotros empecemos a hacer la voluntad de Dios, Dios se encargará de ellos. ¿Por qué ellos siempre ganan? ¿Por qué ellos siempre están bien? Porque nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. El día que empecemos a hacer, empezarán a perder, empezarán a, como decía el sabio, la caída del hombre está en su lengua. Ellos mismos caerán y se harán caer por su propia lengua el día que nosotros hagamos lo que Dios nos pide. Ellos mismos caerán. Y tú dices, ¿y por qué no te callas? Y esto, hermanos, me decía el Señor a la tarde, que lo que estamos haciendo es el que saca el sol, el que está atajando a los brujos, el que está atajando a los asaltantes, a la miseria, a la enfermedad, al COVID. Lo que tú estás haciendo, ayúdame con la oración, con la penitencia. Lo que tú estás haciendo está atajando, está luchando contra el enemigo. Yo no sé, en el 2019 cuando estuve aquí, bueno, entiendo que Bergoglio, pero desde el Críseba se escuchaba aleluya y se exorcizaba todo el cuerpo de tanta potencia de la. Hoy en día ni desde aquí se escucha el sonido de la parroquia. No sé si han perdido la fuerza o no entiendo. Con amor les digo. Pero recuerden que Dios es espíritu y transmite a través de las palabras. El canto, la oración, la adoración espanta y exorciza y movimenta hasta los
todo se mueve gracias a Dios. Sabiduría 12:1 dice, Dios es un espíritu impedecedero y está en todos. Dios está, para mí es muy fácil reconocer, por ejemplo, cuando vienen los paganos. Los paganos vienen y todo es pasado. Entonces ya sé quién está viniendo. Luego vienen los estadounidenses. Todo es lujuria, deseo, carnal, sexualidad, impureza. Yo hasta ahora no entiendo por qué siempre... Bueno, será la creencia de ellos, pero ya desde antes aplaudían y esto que aquello. San Miguel dijo, sigan aplaudiendo. A mí en nada mi conciencia no me, no me acusa. En todo lugar donde voy hacen eso. Pero ellos seguramente que con eso creen algo. Pero son ellos. Ahora, cuando vienen los dependiendo, porque aquí y allí, en todas partes el demonio es uno solo, hermano. Es lo mismo. El que hace la voluntad de Dios y el que no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, como decía, desde los santos profetas, los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, Felipe, Bartolomé, el primer papa, San Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, los grandes hombres, y como decía la Virgen en los mensajes, lean la vida de los santos de este tiempo. Por ejemplo, vemos, esta aparición ya fue aprobada por San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI. Ustedes ven, sí, la palabra Benedicto ha dado poder al anticristo. Se dio y dio haciendo la voluntad para que se cumpliera el Evangelio. Mateo 24, Primera de Juan, capítulo 2, 15, 18, completo. Apocalipsis 12, tiene poder. Pero el que está en nosotros es mucho más poderoso de lo que está en el mundo. Es mucho más poderoso del que está en el mundo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo y obramos. Si vemos la vida de Juan Pablo II, cuánta lucha tuvo lo que ahora nosotros estamos llevando en este tiempo. Bendijo la tecnología, bendijo y nos preparó este caminar a través de su profecía. Benedicto XVI, el Papa, dejó y dejará y va a ir saliendo lo que nos ha dejado como defensa para creer en Dios y no ir perdiendo. Porque cuando vienen los bergolianos, o sea que para mí es fácil, porque sé escuchar mi pensamiento. Y cuando tú escuches a tu corazón, verás, hermanos y hermanas, que para Dios nada es imposible. Es el hombre quien lo hace todo difícil, dice el proverbio. Dios creó sencillo, humilde, y va por la vía de la sencillez y de la humildad. Va por la vía de la sencillez y de la humildad. Pero el hombre se resiste por ser pagano, qué sé yo, o una mala fe, una mala educación, una mala formación. Mientras que tenemos a Dios Padre delante de nosotros, en su palabra, en su obra, en su criatura, en la creación. Todo proclama y reclama la grandeza del Señor. Entonces dice Isaías 66:1, dice, el cielo es mi trono y la tierra es la tarima de mis pies. ¿Qué casa podrán construirme? Entonces esto nada más puedes tú investigar los grandes hombres en la vida que hicieron la voluntad del Padre y que lo más importante es hacer la voluntad
del Padre. Todo pasará, todos pasaremos, yo, tú pasaremos, pero el que va a quedar es la obra, lo que hemos hecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.